Las señales se complican a veces porque estábamos viendo encuestas en esta semana y acaba de salir una encuesta hoy, la Gallup, del periódico Hoy, que tiene datos sobre la situación política. Cómo perciben los ciudadanos la cuestión política, la cuestión de los candidatos, que en la medida que vayamos progresando en el tiempo, pues se hará más omnipresente, las encuestas, lo cual sí, es mucho decir, porque hacerlo más presente es mucho, ¿verdad? Tocayo Ramón Tejada Holguín. Bienvenido aquí, Ramón Tejada y el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, para que veamos estas encuestas que han estado apareciendo y en particular la de hoy, que será comentada también. Bastante. ¿Sí? Mira, yo quiero hacer, digamos, un preámbulo antes, para un poco hacer, digamos, lo que puede ser una especie de recomendaciones para leer una encuesta. Porque una encuesta te da un número y tú dices, bueno, ese número puede ser, puede no ser, dependiendo si confía o no en la firma encuestadora, etcétera. Pero cuando tú tienes encuestas, como ha ocurrido ahora, que se han hecho una de la firma CISA, otra de la firma Gallup, en tiempo muy escaso entre una y otra, es decir, apenas un par de semanas entre el trabajo de campo de una y otra, y con resultados tan disímiles, que sería bueno pensar, ¿a quién le creo? Exacto. El primer dato que habría que dar es lo siguiente. Uno de los errores que están cometiendo muchos sectores, tanto políticos, económicos como sociales en República Dominicana, es creer que una encuesta es un arma de lucha política. ¿A qué me refiero? Que creyendo que poniendo que un candidato tiene un número mayor que otro candidato en una encuesta determinada, eso significa que ese candidato va a lograr posicionarse más en la gente. Eso es no conocer la ciudadanía dominicana. El hecho de que un candidato aparezca con muchos puntos, con un porcentaje muy alto en una encuesta, no significa que ese porcentaje está en la ciudadanía. Y la ciudadanía no vota en función de que un candidato tenga más puntos de lo que es real y efectivamente tiene. Es decir, el porcentaje no provoca, no es una palabra mágica que hace que automáticamente la ciudadanía lo tenga. Lo tiene o no lo tiene. Y la determinante de por qué una persona decide votar o no por alguien no son porque tenga la percepción de que tiene muchos puntos. Eso en una época se decía mucho de que la gente vota por el que gana. Entonces, si hay la percepción de que ese es el que va a ganar, pues la gente va a ir a votar por ese. Eso se ha demostrado falso. Toda firma encuestadora, fíjate cómo muchas firmas encuestadoras tienen muchas diferencias antes del proceso electoral, un año antes, hasta 3, 4 meses antes. Pero como faltando 2 meses, al mes, todas comienzan a confluir. ¿Por qué? Porque ninguna, como ahora mismo, por ejemplo, nadie puede comprobar que eso es así o no es así, pero al final sí va a haber un proceso electoral que va a decir cuánto sacó cada quien. Entonces, todas confluyen. Por eso yo siempre he dicho que más que ver una encuesta, cuando uno quiere saber si una firma es una firma correcta, hay que ver las diversas encuestas como una tendencia. Encuesta hecha en tal mes, 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 y hacer una raya, y ver cómo se comporta esa raya. Y ahí tú puedes decir, bueno, esta firma fue consistente. Pero además, los números también, cuando usted lo analiza, tiene que tener un sustento en la realidad. Por ejemplo, para poner un caso con la Gallup, la anterior Gallup estableció que Guillermo Moreno tenía un porcentaje, qué sé yo, creo que era de 3 o 4%, la primera. La anterior. En esta aparece que en un escenario en donde está Leonel Fernández tiene 23%, en otro escenario tiene 10%, en otro puede tener creo que un 13%. La pregunta sería, haciendo un análisis de la sociedad dominicana, ¿dónde están los hechos políticos, el comportamiento de la Alianza País que justifiquen que tenga ese proceso, que tenga ese aumento nivel vertiginoso? Exacto, vertiginoso. Pero veamos,
¿quién se ve afectado por esto? El porcentaje que tiene Leonel Fernández con la anterior es similar. Es decir, Leonel Fernández se mantiene, digamos, no quiero decir más creíble, pero digamos que es más aceptable que sea ese el porcentaje. El porcentaje del presidente, que llega a un 70%, es consistente con la anterior encuesta y con otras encuestas que se han realizado, como de Penanchón, etcétera. Ahí podemos decir que está más o menos bien. El porcentaje de indecisos no es consistente. Ahí ya vemos un problema. Entonces, hubo algún grupo de indecisos que decidió votar por Guillermo Moreno. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Guillermo Moreno para conquistar a esos indecisos? Y volvemos, no tenemos explicación. Luego, el porcentaje de Hipólito Mejía, que tenía un porcentaje mucho más alto, tampoco es consistente con las anteriores encuestas ni con la línea de tendencia. Luego decimos, bueno, ¿qué hizo Guillermo Moreno para quitarle porcentaje a Hipólito Mejía? Igual con el porcentaje de Luis Abinader. Entonces, así es que nosotros debemos analizar las encuestas, ver dónde está la consistencia y cómo esto se refleja real y efectivamente en el análisis del ambiente político. Tiene que haber hechos. Es decir, cuando en España se comienza a ver que Podemos se convierte en el primer partido en muchos de los sondeos electorales, había unos hechos. La manifestación que hizo Podemos lo demuestra, había unos indicadores, las alianzas que había hecho Podemos con todo el tejido social español, ahí lo demuestran, en la ganancia que tuvo Podemos en las elecciones para el Parlamento Europeo, lo demuestran. Entonces, ese es el tema, una encuesta por sí misma no necesariamente te dice lo que está pasando, una encuesta es el reflejo de lo que está pasando, pero además para tú analizarla, y decir esa encuesta es consistente, tiene que ser consistente con una tendencia de las encuestas que se han realizado. Lo que sí es claro en todas las encuestas es la permanencia del presidente, un 70% prácticamente, o sea, ninguna se quiere echar ahí ninguna quiere echar el pleito. Bueno, mira, esto está muy claro. Ese es un tema muy interesante, todas las encuestas, porque hay cosas que ya son... ¿cómo te digo? Hay una evidencia tan grande que es difícil tú ocultarla. Sí, obviamente en el caso de la reelección es muy difícil que una encuesta, de hecho te voy a decir algo, la encuesta Gallup le da un 60.1, 61%, redondeado. Las que yo he hecho en esa misma pregunta, a mí me han dado 70 y 74%, es decir, 14 puntos más. Pero como quiera, ese 60% es un número se lo muy están alto. Pasando a Guillermo Moreno, bueno, no. Esos que no te dan. Yo no llego a tanto. A veces las encuestadoras, a veces puede ser un error. Es decir, en las encuestas, una encuesta se hace en función de una muestra. Es decir, tú das una muestra que representa a todo el país. Y puede haber errores en el diseño muestral, no necesariamente son a propósito. El diseño muestral es hasta dónde esos 1.200 casos tienen la misma característica de la población votante. Si hay algún sesgo, que significa simple y llanamente que no se tomó en cuenta algún aspecto y fueron a entrevistar gente que no representan totalmente, pues pueden ocurrir algunas informaciones distorsionadas. Bueno, hay una cosa, Ramón, que sí sería bueno como para completar esa manera de enfocar las encuestas, que siempre se juzga como importante, que es las tasas de rechazo. Siempre, cada vez que se hace una encuesta, hay en los candidatos una valoración de qué tanto es rechazado por la población. Se dice que las encuestas son la foto del momento político que se está juzgando. Cuando, como bien tú has dicho, lo que deben reflejar es el acontecer social y político del momento y llevar a la cuantificación que ellas habitualmente nos traen. ¿Cómo juzgar a una distancia tan larga de las elecciones las tasas de rechazo actualmente? Mira, hay varias formas de medir la tasa de rechazo. Una es con una pregunta que se dice, por candidato X, ¿usted votaría o nunca votaría?
y todo el que dice nunca votaría, pues es una tasa de rechazo que se tiene. Luego hay otros elementos más complejos, que es haciendo un indicador tipo de qué valoración usted le da a X candidato en una escala del 0 al 10. Ese candidato, ¿usted cree que usted votaría alguna vez o en ningún escenario usted votaría? Es decir, combinando un montón de preguntas y haciendo lo que nosotros llamamos un índice, que es un análisis un poquito más complejo, y ahí tú construyes lo que es una tasa de rechazo. Aquí se mide normalmente con una pregunta simple, si nunca votaría. El problema del si nunca votaría es que cuando las elecciones están muy lejos y no están definidos los escenarios, yo por ejemplo hay gente que dice, yo nunca votaría por X, pero si ella es el candidato del otro, yo votaría por X. Está condicionada. Está condicionada. En ese caso, sí. Que ese elemento es poco captable. De todas maneras... Pero muy presente en estas encuestas. Muy presente. Sin embargo. Sí, porque hay mucha gente que dice, bueno, el problema es que fulano no me gusta, pero si la contraparte es Perencejo, pues yo me voy. Sí. Yo me voy. Por ejemplo, aquí mismo, ahora tú ves el porcentaje de Leonel Fernández tanto en el escenario con Hipólito Mejía como con Miguel Vargas. Con Hipólito Mejía y con Abinader, que se queda alrededor de 39, ¿no es? Más o menos. Más o menos, 39. 39. Para muchos eso significa que su tasa de rechazo queda alrededor de 60. ¿Por qué? Porque la tasa de rechazo que tiene es alta cuando dice nunca votaría por él. Y porque los escenarios posibles, porque vamos a ver, los escenarios posibles son esos que están ahí. Sí. Esos dos escenarios. O el candidato del PRM o Convergencia es Hipólito, o el candidato del PRM o Convergencia es Luis Abinader. En caso de esos candidatos, él no saca más de 40, más de 40 no saca, pues por defecto, tomando en cuenta la otra pregunta del nunca votaría, él tiene una tasa de alrededor del 50%, simplemente. Es decir, por defecto, además de que ahí lo dice específicamente. Es una tasa que, pero según este informe, obviamente eso significa que le impediría ganar en primera vuelta, como ahí se dice, y podría verse si podría o no en la segunda vuelta dependiendo de quién pase. Pero fíjate, ya son encuestas diferentes. Así se acaba de otorgar al expresidente Fernández un 56% en primera vuelta. Y Galo acaba de darle 39%. Hay una diferencia de cerca de... Brutal. 20 puntos. Significativo. Entonces el problema que yo digo es si están juzgando simultáneamente en el mismo periodo un mismo fenómeno, ¿cómo se crea esa distancia entre 20 puntos, como en este caso se está señalando? Y el otro es cuando juzgamos también la situación que tú mencionabas de Guillermo Moreno, que aparece con 2%, 3% en la última encuesta y ahora aparece en el caso de Galo con 20 y tanto %. Es decir, ese movimiento de los datos, lo que es consistente, como decía Ramón, es que la reelección y la valoración del presidente siempre están por encima del 70%. Las encuestas han sido consistentes en eso. Pero ¿por qué en los otros datos no? Por eso yo te digo que hay que ver siempre la tendencia. Pero mira, hay 13 razones por las cuales pueden ocurrir errores en una encuesta. Una es un error de muestreo, que ese error inclusive es cuantificable. Tú lo puedes hacer después que tú ves la población, etcétera. Recordemos que la muestra es que 1.200 casos representan los 4 millones de votantes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, usted conoce los 4 millones de votantes, sabe cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, dónde viven las residencias, qué educación tienen, escolaridad, edad, etcétera. Y hace que los 1.200 casos se parezcan a esto. Así es la idea. Sí, sí. Y eso ocurre muy bien porque se ha demostrado que cuando se hacen las encuestas bien hechas, pues, son científicamente comprobables. Entonces puede haber un error de muestreo, esa es la primera razón. Un error que puede ser no controlable. Fíjense que todas las encuestas dicen nivel de confianza de 96%. Eso significa que de 100 encuestas, 4 pueden salir mal. Esa es la idea. De 100 encuestas que usted hace, 4 pueden salir mal. Entonces, ese es el primer posible fuente de errores y de diferencia en esa encuesta. El segundo es lo que llaman el error no de muestreo. ¿Cuál es el error no de muestreo? Es cuando usted hace un cuestionario, por ejemplo, y tiene preguntas que sugieren. Por ejemplo, no es lo mismo preguntarle,
de los siguientes candidatos, ¿cuál usted cree que puede ganar las elecciones? Y le lee todos los candidatos. Y la gente dice, fulano de tal, Perencejito, etcétera. A que usted le diga, ¿usted cree que fulano puede ganar las elecciones? Y le menciona a ese fulano. O puede ganar a cualquier otro. Obviamente que se va en ventaja, el único que usted está mencionando. Entonces ese tipo de error, no de muestreo que tiene que ver con el cuestionario, o de errores del encuestador, que el encuestador marca lo que no es. O el último error, simplemente una intención de la firma. Es difícil uno establecer cuáles son estos errores si tú tienes acceso al cuestionario y a la base de datos que tú podrías elaborarlo. Pero esas son las posibilidades. Por eso siempre digo, cuando usted va a ver una encuesta, no se fije solo en el número y en el momento. Fíjese en la tendencia. ¿Qué te están diciendo? Porque ya todo el mundo está haciendo encuestas. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo común en Penanchón, en Asisa, en Gallup? ¿Cuál es qué es el número que se sale de esa tendencia frente a todas? O incluso de las propias encuestas que esa firma ha realizado. Una fuerte inclinación en el Partido de la Liberación Dominicana hacia el apoyo a la repostulación. Se percibe tanto en una encuesta como en la otra. Lo dice francamente la Gallup que acaba de salir hoy. ¿Qué pensar, qué decir, qué escenario plantea esto? Mira, yo creo que lo que está diciendo el escenario dominicano, si hay algo inédito en el escenario dominicano, algo sumamente inédito, que hay que decirlo, independientemente de algunas voces que sostienen que esto no es así, etcétera. Pero si hay algo inédito es que por primera vez, por lo menos en mi vida de analista, yo estoy viendo un proceso, un reclamo de una modificación constitucional para una reelección, de una modificación constitucional del tipo de que uno siempre se ha opuesto, vamos a ser sinceros, pero que viene no de los sectores interesados, sino de la gente misma. Y eso se está demostrando ahí. Es decir, si hay algo que están diciendo las encuestas, es que por primera vez la reelección es un reclamo ciudadano. Cierto. Y en esto, por ejemplo, en el tiempo que nos queda, que no nos queda ya no pero, nos queda. Sí, hace rato que nos están haciendo que nos está haciendo señas. Bueno, no me di cuenta. Adelante, doctor. De todas maneras, el elemento que quisiera que quizás el jueves o el miércoles, cuando vuelva, tomemos en cuenta varias cosas que en los juicios que se están manejando. El primero de ellos es la valoración de la reelección en función de la tradición política nacional y lo que ha sido, como tú dices, y esta nueva versión que se está creando a partir del ejercicio de gobierno, que es si la sociedad puede constituir una tendencia diferente para solicitar el cambio constitucional, como se está evidenciando en todas las encuestas. Sí, bueno, yo creo que hay algunos movimientos que se han visto de la gente, pero sobre todo, si el elemento común de todas las encuestas, a pesar de las diferencias que se tienen, sigue siendo ese nivel de reclamo de la reelección y el nivel de apoyo a Danilo Medina como presidente, algo está diciendo. Y ese algo que está diciendo es que efectivamente se está de acuerdo en que se le dé una oportunidad más. Bien, algún tema importante más se nos queda en el tintero, pero bueno, hay más tiempo que longaniza, dicen algunos catalanes, así que esperemos a que nos volvamos a ver aquí para que veamos esta decisión, por cierto, del Estado de no vender sus propiedades hasta tanto se haga una evaluación y reevaluación de esas propiedades. Ese es un tema que tenemos muy importante, porque importante. Un inventario es básico. Exacto, así que les esperamos aquí en este conversatorio para el próximo miércoles. Gracias por estar ahí y continúe con la agenda de Ojalá, que continúa, que sigue ahora con la cita cultural.